El libro de Segunda de Samuel. Mire el video de Primera de Samuel, donde presentamos a los tres personajes principales del libro: Samuel, Saúl y David. Y también el diseño literario del libro, que primero presentó a Samuel y luego trazó el ascenso y la caída del rey Saúl en contraste con el ascenso del rey David. Segunda de Samuel nos cuenta la historia de David como rey de Israel, y en dos movimientos. Hay una temporada de éxito y bendición, seguido de un gran fracaso moral y sus tristes consecuencias. Y luego, el libro termina con una bella conclusión que reflexiona en lo bueno y lo malo en la vida de David, generando la esperanza de un futuro rey que vendrá de su linaje. Así que Segunda de Samuel continúa después de la muerte de Saúl, y David sorprende a todos componiendo un largo poema en donde lamenta la muerte del mismo hombre que intentó asesinarlo. Una vez más, el autor está presentando la humildad y la compasión de David. Él es un hombre que lamenta la muerte de incluso sus propios enemigos. Después de esto, David experimenta una temporada de éxito y bendición de Dios. Todas las tribus de Israel vienen delante de David y le piden que unifique todas las tribus como su rey. Así que lo primero que David hace como rey es ir a la ciudad de Jerusalén y conquistarla, y la establece como la ciudad capital de Israel, y le pone el nombre de Sión. Y a partir de ahí, David continúa y gana muchas batallas y expande el territorio de Israel. Ahora, después de hacer a Jerusalén la capital política de Israel, también quiere convertirla en la capital religiosa. Así que hace que el Arca del Pacto sea trasladada a la ciudad. Y luego, en 2 de Samuel 7, él le dice a Dios que como Israel ya tiene un hogar permanente, él piensa que la presencia de Dios también debería tener una casa permanente. Así que pregunta si puede construir un templo para el Dios de Israel. Pero Dios le dice a David: gracias por pensarlo, pero más bien yo te construiré una casa, una dinastía. Ahora, 2 de Samuel 7 es un capítulo clave para entender la narrativa de toda la Biblia. Porque aquí Dios le hace una promesa a David que de su descendencia como rey vendrá un rey que construirá el templo de Dios aquí en la tierra y establecerá un reino eterno. Y esta es la promesa mesiánica a David que se retoma y desarrolla en el libro de Salmos y también en los libros de los profetas. Y este rey se conecta con la promesa de Dios a Abraham. El futuro reino mesiánico será la manera en que Dios traerá su bendición a todas las naciones. Y es aquí, en medio de toda esta bendición divina, que las cosas salen horriblemente mal. David comete un error fatal, no fatal para él, sino para un hombre llamado Urías, uno de los mejores soldados de David. Desde su terraza, David mira a Betsabé, la mujer de Urías, tomando un baño. David la busca, se acuesta con ella y la embaraza. Y luego trata de encubrir todo, asesinando a Urías y casándose con ella. Es simplemente horrible. Así que cuando David es confrontado por el profeta Natán acerca de todo esto, él inmediatamente reconoce todo lo que ha hecho. Es quebrantado, se arrepiente y pide perdón a Dios, y Dios lo perdona. Pero Dios no quita las consecuencias de las decisiones de David. Y así como resultado de su horrible elección, la familia de David, su reino, se desmorona. Y eso hace de esta sección una historia trágica como la de la caída de Saúl. Los hijos de David terminan repitiendo los errores de su padre, pero de maneras aún más trágicas. Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar, y luego el hermano de ambos, Absalón, se entera de todo esto y manda a matar a Amnón. Y luego Absalón va y trama un plan secreto para derrocar a su padre David, y empieza una rebelión a gran escala. Así que, por segunda vez, David es obligado a huir de su propio hogar y a esconderse en el desierto, excepto que en esta ocasión él no es inocente. La rebelión termina cuando el hijo de David es asesinado, y eso rompe el corazón de David, y una vez más, él se lamenta acerca del hombre que intentó asesinarlo. En los últimos días de David, lo encontramos de vuelta en el trono, pero como un hombre quebrantado. Está herido por las tristes consecuencias de su pecado. El libro concluye con un bello epílogo con historias que están en orden cronológico, pero tienen un diseño literario simétrico realmente genial. El par externo de historias vienen del reino temprano de David y comparan los fracasos de Saúl y los de David, y cómo ambos lastimaron a otras personas por sus malas decisiones. El par interno de historias son sobre David y su grupo de hombres valientes que fueron a luchar contra los filisteos. Y lo interesante es que ambas secciones tienen una historia de la debilidad de David en batalla.
Así que, en contraste con las historias victoriosas de David de los capítulos 1 al 9, aquí vemos a un David vulnerable que depende de la ayuda de otros. El centro del epílogo tiene 2 poemas que funcionan como memorias, y David reflexiona en su vida. Y él recuerda los tiempos donde Dios en su gracia lo rescató del peligro. Y él mira estos como momentos en los que Dios fue fiel a su promesa de pacto hacia él y su familia. Ambos poemas concluyen al recordar la esperanza de la promesa de Dios de un rey venidero que establecerá ese reino eterno. Ahora, estos poemas y la promesa de Dios están conectados al poema de Ana al principio del libro. Y así, estos pasajes claves del principio, los del centro y los del final del libro, unifican todos los temas del libro. A pesar de la maldad de Saúl y David, Dios siguió obrando sus propósitos redentores, y Dios se opuso a la arrogancia de David y de Saúl, pero exaltó a David cuando éste se humilló. Así que la esperanza futura de este libro va mucho más allá que David mismo. Mira hacia el futuro, al rey mesiánico, que un día traerá el reino y la bendición de Dios a todas las naciones. Y de eso se trata el libro de Samuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, pues estamos arrancando una nueva aventura, estamos arrancando un nuevo libro. Aunque, pues como ya sabes, es la secuencia del libro de Samuel, que si bien lo dividieron, y como lo acabamos de ver en la introducción, por lo extenso del libro, en realidad pues antes era solamente un libro, Samuel. Y en realidad desconocemos el autor del libro, En realidad no sabemos quién lo escribió, no fue Samuel. Si pensabas que era Samuel, pues no fue él. Simplemente toma el nombre de Samuel porque fue el primer gran personaje que aparece en la narración, pero no fue quien lo escribió. Se piensa que fue alguien que lo escribió muchísimos años después de que todos estos hechos acontecieron, y que a lo mejor escribió Samuel y Reyes. Entonces pudo haber sido mucho tiempo después, posiblemente hasta el cautiverio, y obviamente Dios le inspiró para escribir toda la obra, ¿no? Pero no fue contemporánea a los hechos que estaban ocurriendo. Bueno, dicho esto, pues te platico que la transición entre primer y segundo libro de Samuel son simultáneas, son eventos que ocurren de inmediato con diferencia de días. Entonces, por eso es que la narración está tan seguida, y ahorita vamos a ver cómo se van hilando los diferentes capítulos y cómo van las historias entrelazadas, por lo menos en esta transición, por lo menos en el cierre del capítulo 31 de primero de Samuel y el capítulo 1 de segundo de Samuel. Y pues como ya hemos platicado un poco, vamos a ver a lo largo de estos 2 libros los temas que tienen que ver con el carácter. Vamos a hablar acerca de cómo reaccionaron, cómo vivieron los personajes que intervienen en estos libros, y que nos dejan historias y nos dejan enseñanza muy valiosa para que nosotros seamos capaces de ponerlo por obra cuando sean cosas valiosas del carácter, pero también como advertencias cuando estemos desviándonos, cuando estemos errando del blanco y la estemos regando en nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestra familia o donde quiera que estemos. Y estas enseñanzas del carácter y estas advertencias nos van a ayudar a poder encaminarnos un poquito más hacia el camino que Dios tiene trazado para nosotros. Recuerda que David, que es el personaje principal al final de cuentas de estos 2 libros, pues él termina siendo un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque vivía la vida, porque tenía en lo que Dios había planeado para él esta andanza. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, conforme al plan que Dios tiene para nosotros, con esos altibajos de nuestro carácter, pero teniendo bien entendido cuando caigamos por debajo de lo que se espera de nosotros, para que volvamos a subir. Porque el problema es cuando estamos viviendo la vida que Dios espera que vivamos y de repente caemos en picada y ya no nos volvemos a levantar, ya no volvemos a reaccionar, ya no volvemos a entender que nos equivocamos y tratamos de salir de ahí, sino que nos quedamos en la zona gris, por decírtelo de alguna manera, y no regresamos a la parte clara de la vida, que es lo que Dios está esperando. Bueno, pues dicho esto, hoy vamos a empezar el capítulo 1 con una historia bastante peculiar, con un personaje bastante peculiar que solamente aparece en este capítulo, no tiene más historia, pero que
su manera de vivir, su manera de ser, le acarrea situaciones bien complicadas y que muchas veces a nosotros también puede ser que nuestra propia boca nos haya metido en problemas muy serios. Y fue lo que le pasó a esta persona, que el haber hablado de más, el haberse involucrado en asuntos que no le correspondían, lo metió en un problema. Y yo creo que alguna vez nos ha pasado, o a lo mejor igual que a mí, a ti también, que haber hablado de más, haberse metido en un tema que no te corresponde o no me correspondía, nos metió en un problema. Y después, ya para salirnos, era un show, era un problema el poder tratar de salir menos raspados de lo que nos metimos. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, quiero pedirte que me acompañes en una oración para que Dios nos pueda guiar en este tiempo y nos dé de su sabiduría. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos tener. Gracias por la bendición de poder escudriñar tu palabra, de poder aprender de ella, de ver las vidas de aquellos que tú guiaste, Señor, durante el camino, durante la historia de tu pueblo Israel, y que hoy nos traen enseñanza o que hoy nos dejan enseñanzas de vida, como lo mencionamos, advertencias, pero también guías hacia cómo vivir la vida que tú esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor, en esta ocasión a entender cómo nuestra actitud o nuestra manera de hablar o nuestra manera de conducirnos nos puede meter en problemas serios si no somos sabios y prudentes con ello. Te agradecemos de verdad por este tiempo y te pedimos que lo bendigas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues mira, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos o se habló la semana pasada o antepasada con respecto al cierre del libro de Samuel. Al final del último capítulo, pues ya vimos esta historia que te digo está hilada porque te acuerdas que David es invitado por el rey Aquis a pelear junto con los filisteos contra Israel. Dios lo detiene, lo manda a su casa. Secuestran a su familia, se roban todos sus bienes y David tiene que ir a rescatarlos. David renueva su relación con Dios, vuelve al camino que Dios le trazó después de haberse alejado. Y mientras esto está ocurriendo, que David va y pelea y recupera todo y regresan a Ziklag y cada quien con su familia y recuperan todos sus bienes. ¿Te acuerdas? David manda de vuelta lo que los amalecitas le habían robado a la gente de los alrededores. Bueno, mientras esto está pasando, el frente de batalla no se detuvo, porque la pelea entre israelitas y amalecitas, y filisteos estaba ocurriendo, estaba sucediendo. Entonces, había dos frentes de batalla, por decírtelo de alguna manera, ¿no? O dos historias simultáneas. Entonces, por un lado lo de David, por el otro lado, pues ya lo vimos con nuestro pastor, se desata la guerra, Saúl y sus hijos son heridos, y al final de cuentas Saúl termina muerto al final del capítulo y pues ahí termina su vida, ahí termina la historia de Saúl y de inmediato arranca el primer capítulo de segundo de Samuel con lo que aconteció de inmediato, ¿ok? Y ahí es donde vamos a arrancar y te quiero pedir por favor que abras tu Biblia en el segundo libro de Samuel capítulo 1. Vamos para allá por favor, segundo de Samuel capítulo 1 y vamos a darle una lectura al pasaje que nos vamos a centrar en una parte muy importante, ¿ok? Pero vamos a leerlo para poder tener el contexto. Después de la muerte de Saúl, David regresó de su victoria sobre los amalecitas y pasó 2 días en Ziklag. Al tercer día llegó un hombre del campamento del ejército de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre la cabeza en señal de duelo. El hombre cayó al suelo y se postró delante de David con profundo respeto. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Me escapé del campamento israelita, le respondió el hombre. ¿Qué sucedió?, preguntó David. Cuéntame lo que pasó en la batalla. Todo nuestro ejército huyó de la batalla, le contó. Murieron muchos hombres. Saúl y su hijo Jonatán también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?, le insistió David al joven. El hombre respondió. Sucedió que yo estaba en el monte de Gilboa, y ahí estaba Saúl apoyado en su lanza mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté, y él me contestó, ¿quién eres? Le respondí, soy una amalecita. Entonces me suplicó,
ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, dijo el amalecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se los he traído a usted, mi señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor, hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Luego David le dijo al joven que trajo la noticia, ¿de dónde eres? Soy un extranjero, contestó, una amalecita que vive en su tierra. ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor?, le preguntó David. Entonces le ordenó a uno de sus hombres, mátalo. Enseguida el hombre le clavó su espada a la amalecita y lo mató. Y David dijo, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán y ordenó que se lo enseñaran al pueblo de Judá. Es conocido como el Cántico del Arco y está registrado en el libro de Jaser. Oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. No lo anuncien en Gat, ni lo proclamen en las calles de Ascalón. O las hijas de los filisteos se alegrarán, y los paganos se reirán con aires de triunfo. Oh montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano. Pues fue ahí donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos. El escudo de Saúl ya no será ungido con aceite. El arco de Jonatán era potente, y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero. Derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que águilas, más fuertes que leones. Oh mujeres de Israel, lloren por Saúl, porque él las vistió con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla. Jonatán yace muerto en las colinas. Cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío. Oh, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Oh, cómo han caído los héroes poderosos, despojados de sus armas, yacen muertos. ¡Au! ¡Qué historia! Y como te digo, quiero que nos centremos en la primer parte del capítulo, porque pues la segunda parte del capítulo es este canto donde David reconoce a Saúl y a Jonatán, y David nunca tuvo esta mala intención hacia Saúl, porque pues él obviamente hubiera podido haberse hecho de la vista gorda, no haber hecho ningún canto, o hacérselo solamente a Jonatán, que era su súper amigo, y aquí lo menciona, pero le da a Saúl ese lugar que se merece como el primer rey de Israel, lo reivindica, si quieres llamarlo de alguna manera. Eso es algo que hace David, y que David en este pasaje podemos volver a ver, bueno, no creo que David haya perdido nunca esa perspectiva de entender quién era Saúl, que Saúl era el ungido del Señor, que fue escogido para ser el rey de Israel, y que David entendía que había esos niveles, ¿no? Que Dios obraba y trabajaba directamente con Saúl, ¿no? Entonces David lo entendía perfectamente y siempre se dirigió de manera respetuosa hacia él, a pesar de que lo quería matar y de toda la historia que ya sabemos. David siempre se mantuvo con una buena actitud hacia Saúl, y lo plasma en este canto, y lo plasma con su respuesta también, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo reaccionó David ante el mensaje que le lleva este joven amalecita. Pero bueno, lo que quiero que platiquemos hoy, y el tema, el nombre de esta enseñanza es un dicho mexicano, y el dicho es: el pez por su boca muere. Ese es el tema del día de hoy, el pez por su boca muere. Y es que eso fue lo que le pasó a este muchacho. Porque si recuerdas lo que pasó en el capítulo 31, no tiene nada que ver con lo que pasó como lo cuenta este joven. Se atribuyó algo que no le correspondía, algo que no le tocaba, y se fue a meter a las patas del caballo, como decimos, porque ni tan siquiera era israelita. Él era una amalecita, extranjero, que va y se mete a este problema, pues. Lleva la corona, lleva el brazalete, y va y inventa toda una historia
que al final le resulta mal. Y le dice David al final, has sido condenado porque confesaste esto. A lo mejor si el muchacho en ese momento hubiera intentado arrepentirse y hubiera pataleado y hecho berrinche y le hubiera dicho, no, no es cierto, estaba mintiendo, yo no lo maté, lo encontré muerto, ya no le hubieran creído. O sea, ya, lo que tengas que decir ya, se perdió, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto inicial, porque vamos a ir avanzando sobre esta historia, de por qué el pez por su boca muere. El primer punto es por meterse en asuntos ajenos. Por eso muere, por meterse en asuntos ajenos. Y eso es lo primero que a veces nos ocurre, ¿no? Porque como bien te digo, este muchacho, que vamos a ver este asunto de estos amalecitas. Lo primero que debemos de dejar en claro es que, ¿te acuerdas que Dios le encargó a Saúl que destruyera a los amalecitas, que no los dejara? Pero Saúl los deja. Saúl no termina con este pueblo que, mira, al rato le trae todos estos problemas a él y a la nación completa, ¿no? Estos amalecitas que andaban atrás del ejército de Israel o que andaban alrededor de las batallas, en realidad su trabajo era la carroña. Ellos vivían de lo que recogían de los cadáveres. Un anillo, una armadura, una espada, un arco, lo que fuera que pudieran robarle a los cadáveres y lo pudieran vender. De eso vivían. Entonces, este muchacho para empezar no era ni del ejército, porque por aquí se adjudica que era del ejército. No era del ejército. Él andaba de carroñero esperando a que se acabara la batalla y que ya hubiera muchísimos muertos, y entonces andaba entre los muertos escarbando y buscando y a ver qué les quitaba hasta los zapatos. Entonces a eso se dedicaba este muchacho. Quiero entender que él encuentra a Saúl, que encuentra el cadáver de Saúl y lo reconoce, obviamente, y en algún momento pensó que era una buena idea. En algún momento pensó que era una buena idea llevarle a David la corona y el brazalete. Y me lo quiero imaginar dándose un discurso a sí mismo, y quiero que me acompañes en esta imaginación, de pensar, es el rey, es su corona y su brazalete. Y ahora, ¿cómo saco provecho de esto? Porque era lo que ellos hacían, sacar provecho. Se lo voy a llevar a David. Porque es obvio, todo mundo había visto en los noticieros que que Saúl quería matar a David. En los periódicos, en todos los muros estaba publicada la foto de David de se busca vivo o muerto. Se recompensará a quien dé información. O sea, estaba en el cartel de los 10 más buscados, David. Entonces, sabía que había esa enemistad y pues obviamente ya se murió uno, pues le llevo estos despojos al otro, a ver qué me da, a ver qué me va a dar. Ha de haber pensado, ¿me va a dar tierras? ¿Me va a dar un lugar en la corte? Ya no voy a tener que andar entre los cadáveres buscando a ver de qué voy a sobrevivir. Ahora voy a disfrutar de banquetes. De seguro David dirá, ¿cuál es la recompensa que se le debe dar al hombre que trajo este gran botín? Él ha de haber dicho, ya me vi, de aquí soy, como decimos aquí, de aquí soy. Y entonces emprende su camino de 2 días, 3 días por el desierto, y en el camino se le ocurre la maravillosa idea, no solamente de llevar el brazalete y la corona, sino de decir, voy a decir que yo lo maté. ¿Sí? ¿Me sigues? Voy a decir que yo lo maté. Pues total, nadie va a saber. Nadie se va a dar cuenta. David va a estar más feliz. A lo mejor hasta luego me hace su yerno. A lo mejor hasta me hace ministro de guerra. A lo mejor me hace consejero. Y de ahí, la cabecita le empezó a dar mil vueltas y empezó a crearse castillos en el aire. Y entonces este muchacho se mete en estos asuntos que no le tocan, que no le corresponden. Y son los versículos del 1 hasta el 4. No los vamos a leer, los acabamos de leer ahorita. Pero después de que pasa este tercer día, llega este muchacho y David le pregunta, ¿y tú qué? Le dice, vengo, me escapé del ejército, me escapé. Y vengo a decirte que Saúl y Jonatán han muerto. ¿Cómo que han muerto? Cuéntame todo cómo fue. Cuéntame qué pasó.
Y ahí se queda esta primera parte. ¿Cuál es la ilustración para nosotros? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Que muchas veces el involucrarnos en temas que no nos corresponden podrán meternos en problemas muy serios. Porque a lo mejor yo pienso en tres cosas. Opinar sobre las vidas de otros o sobre situaciones ajenas. Cuando tú opinas de otra persona o de la situación de otra persona enfrente de otros, ya te estás metiendo en un problema porque no es tu situación, no es tu problema, no es lo que tú estás viviendo. Y entonces ya empiezas a hacerte parte porque puede ser que de ahí se desate lo que no te imaginas. ¿Recuerdas que alguna vez, en una de las primeras enseñanzas que tuvimos de Samuel, tuvimos una enseñanza que se llamó el efecto mariposa? Y hablaba de que puede ser que una cosa pequeña al rato se multiplique y se haga un problema. Meternos en la vida de otra persona, opinar sobre la vida de otra persona, a veces nos puede llevar a un problema mayúsculo que ahorita no estamos percibiendo y que no nos damos cuenta. Y al rato nos pueden alcanzar las consecuencias. Porque entonces empezamos a ver, mira, ¿y que se divorció? ¿Y por qué se habrá divorciado? ¿Y que lo dejaron? ¿Y que la dejaron? ¿Y que si se embarazó? ¿Y que si lo cacharon? ¿Y que si le dijeron? ¿Y que si lo despidieron? ¿Y mira cómo está? ¿Y que antes estaba aquí y ahora está allá? ¿Que antes tenía esto, ahora no tiene nada? ¿Por qué será? ¿Sí me explico? ¿Sí me sigues? ¿Cómo se nos hace tan fácil el meternos en una situación que no nos corresponde? El opinar, el que nuestra boquita nos meta en esos problemas por meternos en lo que no nos corresponde. Y eso, nuestras palabras, nos pueden llevar a que las consecuencias nos alcancen. Porque eso es lo que significa este dicho, ¿eh? El pez por su boca muere significa que por la acción que tú tuviste, tus propias consecuencias te van a alcanzar y vas a tener tu repercusión hacia ti mismo así. Entonces, meternos en este asunto, opinar de estos asuntos de otras personas, de otras vidas, nos puede traer un problema. Otra de las cosas que yo encontré del por qué meternos en asuntos de otros nos puede acarrear consecuencias fuertes, pues es eso, involucrarnos en los asuntos de los demás. Yo no solo opinar, es involucrarnos. No te estoy diciendo que no hagas un favor que te pidan. No te estoy diciendo que si tú ves que una familia está en una situación bien complicada, de repente alguien te pide un favor y no lo hagas, porque digas, no, yo no me quiero involucrar. No me refiero a eso. Me refiero a, por ejemplo, que si hay un problema de una familia, tú te involucres no solo opinando, sino tomando partido porque tú crees que así fue, tú crees así ha de haber sucedido, porque ella es una mala mujer, porque él es un mal hombre, así ha de haber sido. Y tomas partido y te involucras y no solamente opinas, empiezas como que a interactuar en la situación, siendo que los problemas de familia o los problemas de la vida de la gente a nadie nos pueden constar más que solamente a las personas realmente involucradas. Si es una familia, solamente a los que están detrás de la puerta y viven lo que vive esa familia. Si es una pareja, a lo que pasa esa pareja. Si es una iglesia, a lo que pasó dentro de las puertas de la iglesia. ¿Sí me explico? Al que estaba en el trabajo, a la persona involucrada, no a los que estamos alrededor de espectadores y decimos, es que así ha de haber sido. Voy a ayudarle porque imagínate, pobrecita, pobrecito, ¿no? Y entonces te involucras y eso es el problema. Porque siempre de cada situación de vida, acuérdate, hay dos perspectivas, hay dos puntos de vista. No te estoy diciendo que dos versiones, que a veces sí, pero simplemente es una situación y la estamos viendo de ángulos distintos. Y entonces, al verlo de ángulos distintos, no significa que uno está mal y el otro no, o está bien o no, sino que solamente son esos puntos de vista. Y a veces nosotros podemos tomar partido porque es que es mi amigo, es mi amiga, es mi conocido, es mi conocida. Y entonces nos podemos llegar a involucrar y nos podemos llegar a meter en un problema, que fue exactamente lo que le pasó a este joven. Segunda cosa con respecto a el pez por su boca muere, por mentir. Por mentir. Y son los versículos del 4b, al 12.
Acompáñame porque esta es la trama fuerte del pasaje. Vamos a leerlo. Todo nuestro ejército huyó de la batalla, le contó. Murieron muchos hombres. Saúl y su hijo Jonatán también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?, le insistió David al joven. El hombre respondió: sucedió que yo estaba en el monte Gilboa, y ahí estaba Saúl apoyado en su lanza, mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté, y él me contestó. ¿Quién eres?, le respondí. Soy una malecita. Entonces me suplicó: ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, dijo el amalecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se los he traído a mi señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor, hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. ¡Wow! ¡Qué imaginación de este muchacho! ¿Verdad? Te digo que en el desierto se ha de haber inventado toda su historia. En el desierto ha de haber dicho: hey, ¿para qué nomás llevo el botín? También voy a decir también voy a decir que me suplicó. Fíjate cómo dice él. ¿Te acuerdas lo que dice en el capítulo 31? Nada que ver con esto, nada que ver con la situación. Y lo que hizo este muchacho fue meterse en un problema por no decir las cosas como son, por caer en uno de los 10 mandamientos que dice: no levantarás falso testimonio, no mentirás, no debemos de hacerlo. Y en este caso a él le trae una consecuencia después terrible. Pero hablando de nosotros, ya en una aplicación hacia el presente, a veces metidos en alguna situación, involucrándonos en una situación, opinando en una situación, podemos llegar a tergiversar la verdad, a decir medias verdades, que una media verdad pues es una mentira, a exagerar las cosas, y todo eso al final se resume en no decir la verdad. Porque si tú exageras algo, no estás diciendo la verdad. Porque si tú dices: es que siempre haces esto, pues es una mentira, porque a lo mejor no siempre lo hace. Es muy recurrente, pero no siempre lo hace. ¿Sí me explico? Es que fueron como 20 veces que te esperé. A lo mejor fueron 3, pero estás exagerando, no estás diciendo la verdad. A veces sí puede ser una mentira tal cual por zafarnos de un problema o por meternos en algo que no nos importa, ¿no? O opinar y al rato, ¿te consta? Pues sí, porque me dijo. Pero ni te dijo, ni estabas ahí. Entonces, el hablar de más, y ese es el punto central de esta enseñanza, el hablar de más, porque no solamente lo puedes hacer, y quiero hacer un paréntesis, no solamente lo puedes hacer en la vida de la gente, en tu propia vida, a veces lo puedes hacer en un ámbito hasta laboral, porque a lo mejor estás exagerando en tu solicitud de trabajo. A lo mejor estás diciendo que tú sabes hacerlo, que tú puedes hacerlo. Y al rato ya estás ahí y estás metido en un problema porque tú dijiste que podías. Tú dijiste que hablabas inglés. Y obviamente el que te entrevistó nada más te preguntó, what's your name? Y ahí saliste con fulanito de tal. Y 2, 3 preguntas básicas y te la compró que hablabas inglés. Y al rato, cuando ya te deja solo, te dice: oye, ¿puedes atender la junta de la tarde de hoy? Yo no voy a poder, te dice tu jefe, yo no voy a poder, pero como tú hablas inglés, pues tú échatela. Imagínate, la junta es con el cliente. Y el cliente, pues obviamente él es de habla inglesa, y él está acostumbrado a hablar con la fluidez y rapidez con la que habla en su tierra. Y está acostumbrado a que el mexicano que le contesta o que atiende la reunión virtual, le entiende a la perfección, le contesta, hay diálogos, todo, como si fuera con otro americano o con otro inglés, ¿no? Y tú que nada más dijiste que sí, que tenías inglés avanzado, en realidad es básico, ¿sí? ¿Me sigues? Entonces, cuando ya estás en esa situación, ya te metiste en un problema, porque a lo mejor a todo lo que te diga el cliente, oh, yes, oh, sí, yes, of course, yes. Y según tú estás anotando y ni sabes lo que te está diciendo, y a lo mejor te están encargando un montón de cosas y cosas bien importantes para tu compañía, no sé.
Y al rato, obviamente, va a regresar tu jefe que se fue a otra junta y te va a preguntar, ¿cómo te fue en la reunión? Al rato me pasas el reporte por escrito y me dices cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron. Híjole. Imagínate nada más. ¿En qué problemón te metiste por haber dicho que sabías cuando no sabías? Y solo te estoy tomando un ejemplo de la vida, ¿eh? Imagínate con otras cosas como operar maquinaria que no sabes operar, hacer un proceso que no sabes hacer, pero tú dijiste que sabías y pues como dijiste que sabías, pues tu jefe simplemente te lo encargó y bueno, al rato me dices qué tal te quedó y el tiempo se te está acabando o porque tú le dijiste a tu jefe que ibas a trabajar el sábado o lo que sea y dijiste y no sucedió. Entonces, esto te puede meter en serios problemas después. Esto te puede meter en problemas muy serios, porque luego para salirte del problema, para salirte del compromiso, no sé, ya estás hasta aquí, hasta el cuello, como este muchacho, que yo creo que él esperaba una reacción de felicidad y de júbilo de David, decir, por fin alguien hizo justicia, mató a Saúl, hay que hacer fiesta, mi enemigo está muerto, ahora yo voy a ser el rey. No hombre, fiestón, carnitas, mole, barbacoa, todo al mismo tiempo. Y la banda, lo que tú quieras que te imagines que iba a hacer o este joven creía que David iba a hacer. Y en lugar de eso, David y su equipo, su staff, rompen sus vestiduras en símbolo de duelo y no comen nada. Todo el día llorando y lamentándose por la pérdida de Saúl y de Jonatán y del ejército. Y cuando ya David se recupera, se repone, se cansa a lo mejor de llorar, pues empieza el tercer punto. Porque ahora viene el desenlace en lo que se metió este joven, en lo que se metió este muchacho. Y ahí vamos a ver los versículos del 13 al 16, antes de que veamos el canto, porque como te digo, el canto pues no es que no sea relevante, pero pues al final es una parte de lo que David hizo por el amor que le tenía a Jonatán y el respeto hacia Saúl. Pero en directo en la historia, pues son los versículos del 13 al 16. Acompáñame. Luego David le dijo al joven que trajo la noticia, ¿de dónde eres? Soy un extranjero, contestó, una malecita que vive en su tierra. ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? Le preguntó David. Entonces le ordenó a uno de sus hombres, mátalo. Enseguida el hombre le clavó la espada a la malecita y lo mató. Y David dijo, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. ¡Wow! Híjole. ¿Qué habrá pensado este joven, este muchacho, cuando David le preguntó, ¿y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? O sea, de verdad yo creo que así se quedó. Se petrificó y todos sus sueños, todo lo que pensó que le iba a resultar, se esfumó en un instante porque ahora sí estaba en un problema muy serio. Muy serio. ¿Te acuerdas que David tuvo varias oportunidades de matar a Saúl? Y en la última oportunidad le dijo a quien lo acompañaba, ¿quién será inocente si atenta contra la vida del ungido del Señor? No, hombre, dijo él, Dios me libre de yo intentar atentar contra la vida del ungido del Señor. No, imagínate, le dijo a la persona que iba con él, ¿te acuerdas? Que nada más se roba la jarra de agua y le dice, no, hombre, ¿cómo crees que voy a atentar yo contra la vida de Saúl? Y entonces llega y dice que él lo mató. Entonces, la tercer cosa que viene por el pez por su boca muere, pues son las consecuencias. Son las consecuencias de las primeras dos.
cuando nos hemos metido en un asunto que no nos corresponde y cuando nuestra boquita nos ha metido en una situación por haber opinado, por haber exagerado, por haber dicho, por haber prometido, por lo que tú quieras. Y entonces nos alcanzan las consecuencias, que para este muchacho representó su vida. Para este muchacho representó el que se le acabaron las oportunidades. Porque como te dije al principio, a lo mejor pataleó y le dijo, no, yo no lo maté, en realidad yo ya lo encontré muerto, mira, yo solamente... Ya, no valió de nada, no valió de nada. David dio una orden, mátalo. Y alguien sacó su espada y se acabó en ese momento. Le clavó la espada y se acabó su vida. Y David todavía le dice, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. Fíjate nada más, y no era cierto. Él no lo había hecho. Entonces, volviendo a los ejemplos que hemos usado, por ejemplo, el meternos en un asunto que no nos corresponde y que al rato una de las personas involucradas venga y nos reclame, venga y nos demande, venga y te busque pleito por haberte metido en lo que no te importa, te pueden decir, por haber tomado partido sin saber, por haber participado cuando era totalmente diferente a lo que te dijeron y tú creíste o te involucraste porque, ¿qué te importa, no? Pero te involucraste. O en el caso de lo que te decía del trabajo, que mientes en tu aplicación, mientes en tu solicitud. Imagínate que lo que te decía de la junta, ya llega el momento en que le vas a tener que ir a decir al jefe que no entendiste ni jota. Que en realidad pues tu inglés es básico. Y no es intermedio avanzado, casi máster como le dijiste. Y a lo mejor era la única oportunidad de hacer ese negocio, de cerrar ese negocio, de no sé, lo que tú quieras. ¿Qué crees que te va a decir tu jefe? ¿Qué crees que va a decir ese jefe? Pues te va a poner una regañada, marca llorarás, si no es que te cuesta el trabajo. Y ahora, ¿cómo va él ir a poner su cara con el cliente? ¿O cómo va a quedar con el cliente al decirle que pues que una disculpa, pero pues ¿de qué estaban hablando? O de imagínate, ¿me lo puedes repetir? ¿Qué excusa le va a dar? ¿Qué excusa le van a dar al dueño de la compañía, al director de la empresa? No sé, lo que sea, imagínate. O como te dije, que te dejen manejar una maquinaria y te digan, dale, muévela. Llévala de aquí, llévala para allá, hazle esto, hazle aquello. Y ya estés ahí y realmente no sabes manejarla. Y el ejemplo que tú quieras, O sea, toma cualquier cosa que te haya pasado, porque yo sé que igual que a mí, te ha pasado alguna vez estar en esta situación. En la familia, en el trabajo, en la iglesia, en donde quiera que tú hayas estado, con tus amigos, donde sea. A lo mejor alguna vez nos hemos metido en un problema por nuestra boquita o por meternos en cosas que no nos corresponden, por opinar, por involucrarnos, por supuestamente estar preocupados, pero meternos donde no nos llaman. Y al rato salimos todos raspados, salimos sin trabajo, terminamos sin trabajo. No sé, la consecuencia que también tú quieras ponerle, que viene a ser por el involucramiento en estas situaciones, ¿sí? Si me sigues, entonces arranca algo complicado el capítulo 1 de 2 de Samuel, pero yo creo que la enseñanza que nos trae es que otros dichos que a lo mejor hemos oído los domingos con nuestro pastor y que a lo mejor los conocemos, pero por ejemplo, calladito te ves más bonito, en boca cerrada no entran moscas, no sé, el que tú quieras que aplique contrario a este de el pez por su boca muere. Entonces, que tengamos mucho cuidado y como te digo, vamos a seguir hablando del carácter, ¿no? Que tengamos mucho cuidado en la manera de conducirnos y lo que Dios nos pide y nos anima, nos motiva, nos exige, como le quieras poner, es la prudencia en todos los aspectos. La prudencia tiene que ver con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que actuamos. Y exactamente lo que le pasó a este muchacho fue la imprudencia.
Así que la próxima vez, antes de pensar algo, antes de decir algo, antes de hacer algo, vuélvelo a pensar otra vez, vuélvelo y vuélvelo las veces que sea necesario. Cállate, cierra la boca, no actúes para que te veas como una persona prudente. Porque muchas veces lo mejor que podemos hacer nosotros es ser prudentes, obviamente ser veraces con respecto a las cosas que vivimos. ¿Qué diferencia crees que hubiera hecho con este joven si él hubiera ido y le hubiera traído la mala noticia a David y no se hubiera atribuido el haber asesinado a Saúl? Si él hubiera llegado así como dice, fíjate, si te acuerdas en los primeros versículos, dice que se postró de una manera tan respetuosa ante David. Si él con ese lloro falso, porque todo fue falso, todo fue armado, realmente este amalecita dice que se rasgó las vestiduras y se puso polvo sobre su cabeza queriendo aparentar duelo. Obviamente que no. Pero si él hubiera llegado así con esa faramalla que había armado, pero le hubiera dicho, mi señor, mataron al rey, mataron al príncipe, cuéntame cómo fue todo. Fíjate, vamos a volver a esa escena. Cuéntame cómo fue todo. Y le hubiera dicho, mira, tú sabes que yo a veces estoy al final de la batalla caminando y moviéndome entre todo lo que pasa, y en una de esas, al voltear, vi al rey muerto y vi a sus hijos muertos también a espada. No pude creer lo que estaba viendo y tomé su corona y su brazalete y lo primero que quise hacer fue traértelos. Porque yo sé que tú eres ungido del Señor. No sé, lo que le hubieran dicho de ahí para adelante. Pero que no se hubiera atribuido la muerte. O sea, prudencia. A lo mejor David se le hubiera recompensado por su valentía. Le hubiera recompensado por, no sé, por su arrojo, por su lealtad. No sé. Y entonces a lo mejor sí le hubiera ido como le tenía que haber ido. No como le fue. Muchas veces el ser prudentes a nosotros hará que nos vaya mejor de lo que pensamos cuando nos falta la prudencia. Cuando no nos hacemos ni sabios, ni partidarios, ni nos metemos en lo que no nos toca, sino que nos mantenemos al margen, oramos, somos veraces y entendemos esa mesura de hacer distancia con las cosas que no son correctas, con las situaciones de la gente, vamos a salir mejor. Y entonces a veces, nos tomarán como personas sabias cuando sepamos no involucrarnos de esa manera, no llevar las cosas con nuestra boquita a niveles donde no los tenemos que llevar, a situaciones que no fueron ciertas. ¿Sí me sigues con esto? Entonces, yo creo que ese es el mejor consejo que Dios nos deja con respecto a nuestro carácter en esta ocasión y en la enseñanza con la que empieza el primer libro de Samuel. Te animo a que sigas porque nos faltan todavía 20 y tantos capítulos que se van a convertir en bastantes semanas. Esperemos irnos capítulo por capítulo, ya lo sabes, pero nos van a tomar un buen tiempo. Y no lo digo como una losa pesada, sino que vamos a ir disfrutando cada semana, así que vamos disfrutando esta enseñanza del capítulo 1 y que viene mucho más ahora de la vida de David y de cómo lo vimos, ese auge, pero ese declive también que viene al final de los capítulos del segundo libro de Samuel. Pero vamos a llevarnos esta enseñanza hoy de la prudencia, de cuidarnos y de cuidar nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro sentir, porque eso es lo que mejor podemos hacer para que no nos toque como este muchacho y no se diga de nosotros, el pez por su boca muere. Cuídate mucho, te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Bye.